tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la tertulia Biosfera Televisión. Tiempo para las noticias, para echar un vistazo a la actualidad de la jornada, para analizar las cosas, para escuchar opiniones. Luego en la tertulia. Y hoy además para hablar con Nacho Romero, que nos va a contar de primera mano lo que se vivió en la isla de La Palma, de donde acaba de regresar. Ha estado 2 días siguiendo la actualidad y las huellas de la erupción volcánica en un lugar donde, además, por sus obligaciones profesionales, Nacho Romero había visitado hace ya muy poquitas semanas. Había estado en esa zona que ahora está absolutamente irreconocible bajo el manto de la lava del volcán de Cumbre Vieja. Bueno, pues nos lo va a contar. En tiempo de tertulia estará José Ramón Sánchez y también estará Domingo Rivero, a quien ya saludamos para poner en hora la actualidad de este jueves 23 de septiembre. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Día de respuestas hoy en Arrecife a preguntas que se han ido formulando estos últimos días con cosas de interés. ¿Qué va a pasar con el Hotel Oriental? ¿Qué va a pasar con la planta de biogás? De primero es bueno que se comparezca y se expliquen las cosas, ¿no? Sí, bueno, respuestas, pero que no han dado todavía soluciones porque todo puede cambiar. Es decir, tanto lo del hotel como lo de la planta de biogás, en principio hay respuestas, hay pronunciamientos de los juzgados en algunos casos, hay informes en otros, pero hay posibilidad de que todo cambie. Pues ya sería raro en la política de Lanzarote. Así que, bueno. Un político diga una cosa y al cabo de 3 días ocurra todo lo contrario, ¿no? No por lo que lo diga el ayuntamiento, es por lo que diga... las repercusiones que puedan tener. Sí, bueno, que también se da estas cosas. Bueno, vamos a empezar por el principio. La historia del Hotel Oriental. El Hotel Oriental es ese edificio donde está, para entendernos, frente al Hiperdino de la calle Real, que hace esquina, donde está la joyería Sanzi, Discos Chácara, aquellos que sean más viejunos, que antes se compraban los discos y demás, ¿no? Ese edificio es el Hotel Oriental, o fue en su tiempo el Hotel Oriental, y hace tiempo que los propietarios actuales quieren hacer allí un centro comercial, básicamente, y para eso tienen que modificar el interior, y no sé si un poquito básicamente la fachada, no, tirar el interior por completo. El interior completo. Exacto. Y hay ahí, pues, en fin... Y dejar la fachada, no como está ahora, porque si vamos todos a pensar cómo está ahora mismo esa fachada, lo que se ha hecho allí ha sido un destrozo total y absoluto, es decir, allí había una fachada histórica y se ha puesto mármol, se ha quitado puertas, se ha abierto por otro, es decir, la imagen de ahora evidentemente no puede ser un ejemplo de lo claro. de belleza de patrimonio. Y el escándalo es por lo que no se ve, lo de dentro, en principio, antes de que por lo que se ve, que es lo de fuera. Exacto, en principio es porque el interior se va a desmontar totalmente y lo que se va a hacer ahora la propiedad es restaurar el exterior tal como era en un principio. Es decir, esa, de hecho, es una obra de remodelación, que es lo que defiende el Ayuntamiento de Arrecife. Y la polémica, porque se opone Lanzarote en pie, el Gobierno de Canarias, Podemos y no sé qué, es por el interior que no respetaría... sí, hay elementos, en teoría, lo que pasa es que todos esos elementos hay que detallarlos, es decir, tú no puedes decir, quiero conservar ese edificio porque tiene elementos patrimoniales. El juzgado dice, sí, pero dígame usted qué elementos patrimoniales. Razónemelo. Entonces tienes que mandar fotografías, tienes que mandar vídeos, tienes que justificar porque la empresa está diciendo, bueno, díganme si me dan la licencia o si no me la dan, pero hagan el favor ya de decidir. Hay que empezar, estamos hablando de octubre de 2017. Claro. Estamos ahora en octubre de 2021 por lo menos. Es decir, que la empresa en el 2017, en octubre, presentó ese proyecto, que ha ido dando vueltas para allá, para acá, para allá y para acá, hasta que ya dijo juzgado, señores, aquí todo el mundo ha tenido tiempo de hablar y el que no ha hablado, el que no se ha escondido, tiempo ha tenido, exacto. ¿no? Básicamente. Desde luego, yo si hubiese tenido dinero para algo en octubre del 2017, seguramente ya me lo hubiese gastado. Claro, esa es otra. Es decir, se le está haciendo también un daño a unos empresarios que en principio con todo el derecho del mundo ellos han pretendido otra cosa, que después ese derecho las instituciones digan, bueno, pues puedes construir por aquí, puedes dejar, pero es que tampoco se le ha dicho eso. Hay que decidir las cosas, claro. hay que tomar decisiones, o sí o no, pero hay que tomar porque no puede estar todos siempre en veremos. Y el tiempo pasa por un edificio viejo y después decimos que se ha caído. Vamos, es lo menos que le podía haber pasado. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Arrecife. El grupo de gobierno por unanimidad ha aprobado una licencia, concretamente una licencia en el Café de Oriente, el conocido como Café de Oriente. Por lo tanto, yo creo que es mi obligación como alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife, como siempre ha sido, contarle a los ciudadanos la realidad
de lo ocurrido con esta licencia, que es una licencia más de rehabilitación del patrimonio. Yo puedo ir a prisión si yo deniego una licencia porque es legal. ¿Cómo voy a denegar una licencia de rehabilitación con un proyecto que cumple con toda la legalidad? Estaríamos un poco en la República Venezolana. Aquí no, yo no soy Maduro y esto no es una República Venezolana. Aquí tenemos unas normas. Tenemos un ordenamiento jurídico que hay que cumplir, pero no solo tenemos un ordenamiento jurídico que hay que cumplir. Aquí, afortunadamente, hay un gobierno que no va a seguir con las manos así, esperando a que se caiga todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad, que han estado 20 años con ausencia absoluta de política en esa materia. No podemos seguir así. Arrecife se merece que todo su patrimonio arquitectónico, arqueológico, artístico, pintura, escultura, se proteja y se arregle. Estamos arreglando esculturas. Bueno, pues de todas formas, luego en la tertulia lo podremos comentar. Ya Domingo adelanta que se teme que esa puede que no sea la última palabra que se diga en torno a esto. Sí, de hecho la Consejería, creo que de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, ha pedido al juzgado una paralización cautelar para que ellos aportar, pero la alcaldesa viene a decir algo que sí, que le parece muy bien, que han tardado un montón porque han tenido tiempo para protestar, y que se corre el peligro de que si al final, por esa paralización, el empresario en un momento dado no exista ningún tipo de ordenamiento, puede tirarlo todo abajo y construir lo que le dé la gana. Es pues decir, en fin. También se ha pronunciado Astrid Pérez sobre la planta de biogás, de la que nos venimos a enterar ahora todo el mundo de repente. La polémica ha surgido, en fin, de una manera casi que espontánea, de golpe, súbito, desde luego, y habíamos escuchado a alguien de dentro del Ayuntamiento de Arrecife, del Gobierno, a Nueva Canarias, montar en cólera, ¿no, Domingo?, en torno a esto, y hoy la alcaldesa ha dicho... ha dicho primero que también se enteró por la prensa, también, ¿no? que se enteró por la prensa, pero que sí se sabía en el Ayuntamiento, que los funcionarios, de hecho, esa planta tiene los informes urbanísticos positivos. Ajá. Es decir, allí presentaron el proyecto y los técnicos dijeron, a ver, está en zona industrial, cumple con altura, cumple con no sé qué, aprobado. Sí, sí. Ahora, es el Cabildo de Lanzarote el que tiene que dar, según la alcaldesa, la licencia definitiva, porque es una industria. Y ella ha dicho que si fuera el Cabildo esto crea empleo, no sí, entonces ahora dice, bueno, vamos a recabar informes, como políticos vamos a recabar, los técnicos han dicho que sí, nosotros como políticos, pero que ella en principio, por lo que le han contado, gente que ella ha hablado, no dijo especialistas en la materia, le han dicho que en principio todas las ciudades del mundo querrían tener una planta de biogás. Pues vamos a escuchar a la alcaldesa. Me entero el viernes que se va a plantear o que se ha dado, hay 2 informes favorables informes urbanísticos y de compatibilidad respecto a una industria. Yo desconozco desde el viernes que me informaron, estáis recabando todos los documentos y todo el expediente. He hablado también con el Gobierno canario y voy a hablar también con la propiedad para que nos enseñe qué proyecto es el que plantean, porque yo digo, fue el viernes pasado, o sea, hace 4 días, cuando tuve conocimiento de ese proyecto. Bueno, pues vamos a iniciar conversación, como les apuntaba al principio, con Nacho Romero, biólogo, medioambientalista, el hombre que en esta casa pues ha dirigido programas que tienen que ver con paisajes, con la cultura, con la etnografía, en fin, con el territorio, Rincones de Lanzarote, entre otros, y que es a través de Rincones de senderismolanzarote.com, ahora sí, pues ha recorrido pues no solamente la isla entera, sino el archipiélago, también la península, en definitiva, que es un caminante de esos penitentes, ¿no?, como se suele decir, y que conoce de hecho la isla de La Palma antes de la erupción del volcán, y ya lo han visto en estos 2 últimos días a través de los vídeos que nos ha ido mandando y de su presencia en este mismo programa, pues también ahora durante el volcán. Y hoy está aquí para contarnos esa experiencia. Nacho Romero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, ¿qué tal? Y muy bienvenido. Muchas gracias. Oye, lo primero, si te preguntan por ¿qué sensaciones tienes ahora después de haber vivido esto? ¿Qué es lo primero que dirías? ¿Qué dices?
Bueno, la primera palabra es impresión. De hecho, cuando cruzamos el túnel de la cumbre para dirigirnos el primer día, el martes, hacia la zona del Paso, una vez que llegamos ya a la entrada del Paso, mirar hacia la izquierda y ahora ver el volcán, era una impresión, el estómago encogido y bueno, a medida que pasaban las horas, una vez que nos bajamos del coche y ya empezamos a caminar, los temblores del suelo, el rugido incesante en todo ese valle de Aridane, pues es algo que impresiona, que entras en un estado de shock. Yo le decía a los compañeros que estaba con unos nervios que pocas veces había tenido, y estaba con un nervio interior que era una sensación bastante anormal, ¿no? Y bueno, un espectáculo de la naturaleza único, que hemos estudiado en la facultad, en nuestro colegio, en nuestro instituto, que explicamos constantemente en nuestros volcanes, todo lo que nos rodea en nuestro paisaje, ¿no? Nuestros 200 y pico conos de Lanzarote, pues los explicamos con sus distintas formaciones geológicas, eruptivas, todos sus ciclos y demás, los volcanes fisurales, los monogenéticos y demás, y ahí lo estamos viviendo en primera persona, ¿no? El tema es que lo vivimos en primera persona y tenemos población viviendo aledaña, y también pues en este viaje hemos vivido ese drama que va asociado a una erupción volcánica. Es que te iba a preguntar, digamos, ese encogimiento de estómago, esa sensación rara que describes, ¿no? que tenías conforme te acercabas al sitio, puede tener que ver un poco en el choque que se produce entre el ser humano, que somos todos naturalmente, y el profesional del tema, el medioambientalista, el biólogo, el apasionado, ¿no? de la naturaleza. Ese choque, ese conflicto interno que me imagino que deberías tener, ¿no? Sí, lo llevaba desde que empezamos a caminar, ya se iba interiorizando oye, es un fenómeno único, un hito, una cosa que sabemos que convive con nosotros, porque nuestras islas se han formado a base de erupciones volcánicas, muchas de ellas están documentadas, muchas de ellas tuvieron desplazamiento de seres humanos, la nuestra, Timanfaya, 5 años y medio de erupción, en torno a 15 pueblos caseríos pues sepultados por la lava, más de 1.500 personas desplazadas, la gente marchándose de la isla, bueno, un verdadero drama. Está ocurriendo en La Palma, a otra dimensión. Bueno, todavía no sabemos lo que va a durar el volcán, pero sabes que el drama está ahí. Pero ¿no? y televisado en directo, y las redes sociales, y los móviles, y los periodistas de todo el mundo, y que claro, es la diferencia entre el antes, que nos lo cuentan nuestros mayores, y el ahora, que lo podemos vivir en directo y en cada momento, ¿no? Sí, todos los medios posibles están allí, se está retransmitiendo en directo, la comunicación es imprescindible. Yo creo que en pleno siglo XXI pues hay que comunicar con rigor lo que está ocurriendo. Es un fenómeno volcánico que pocas veces se vive, y sobre todo también pues ayudar a los estudios de cara al futuro, a intentar predecir un poco más los fenómenos volcánicos, por dónde van a discurrir, cuáles son las bajadas en ladera. Es verdad que hay muchos condicionantes en un fenómeno volcánico. Los 2 días que nosotros hemos estado allí hemos visto que es una fisura volcánica estromboliana de libro. En esta, por lo menos la tarde del martes, fue un volcán muy explosivo, era un rugido brutal de piroclastos al aire, humeante. Se nos hizo la noche en el Valle de Aridane, a las 4 y algo de la tarde, una nube negra de ceniza. De hecho, el viento cambió pues a eso de las 6 de la tarde y se dirigió un poco a la zona de la laguna, la zona de los llanos, y ya pues la ceniza caía, era incómodo al respirar, ese olorcito que tiene uno en la retina cuando hacíamos las prácticas de laboratorio en la facultad, a sulfídrico, a clorhídrico, pues estaban ahí en el ambiente, ¿no? Los ácidos. Es una sensación... Por la televisión lo estamos viendo, vemos esa inmensa llamarada hacia arriba y cómo saltan los piroclastos, ¿no? Las pequeñas rocas o grandes rocas, como cae la colada, el magma, la lava y demás. Pero claro, si estás allí, además de verlo, lo sientes, lo palpas en la piel por el calor, lo hueles, lo que tú decías, lo percibes en la ceniza que se te cae arriba, la boca incluso también, ¿no? O sea que es distinto, naturalmente, no estar sobre el terreno que verlo por televisión, ¿no? Sí, bueno, tienes todas las sensaciones, claro. Y ese rugido, esa onda sonora te llega, el suelo vibra, tu pecho vibra, bueno, es algo impactante. Cuando nos colocamos ya a última hora de la tarde frente a las coladas en la zona de la laguna,
bueno, es que el eco te llegaba de frente, ¿no? Todo lo que era el sonido, era impactante, ¿no? ¿Cuánto cerca pudiste estar? Nosotros estuvimos en la zona de Tacande, pues yo creo que estaríamos a 2 kilómetros de la boca eruptiva, de la principal, de la boca adyacente también estaba bastante cerca. Se evacuó Tacande horas antes, pero esa colada cogió dirección, bueno, suroeste, ¿no? Sureste en este caso, la más norte de las coladas, pero bueno, era bastante lenta, ¿no? Bastante ralentizada. Después a lo largo de la tarde fuimos buscando otros miradores, otros puntos que estaban un poco destinados a la prensa para tomar imágenes, y cada vez estamos un poquito más lejos, pero te digo, la sensación, aunque estuviéramos, por ejemplo, en la laguna, que a lo mejor podíamos estar a 6 o 7 kilómetros, era también bastante dura, ¿no? sensitiva. Tú habías estado allí, por razones profesionales, ya hemos dicho que te dedicas profesionalmente a caminar y a hacer caminar a la gente, lo cual está muy bien. Habías estado hacía relativamente poco en esa zona, antes de que estallara el volcán y antes de que, porque todo ha sido muy rápido, desde que dijeron, bueno, igual esto se puede complicar, hasta que se ha complicado, pasó muy poco tiempo, ¿no? Sí, ha sido una semana Una del enjambre sísmico que estuviste antes cuando nada parecía prever que pasaría absolutamente nada. No, estuvimos hace unas cuantas semanas en esa misma zona, grabando pues las coladas del 49, de hace 72 años, hablando de ellas, visitando los tubos volcánicos que formó la erupción de San Juan del año 1949, y bueno, nada nos hacía pensar que iba a pasar esto. O sea que, digamos que ha llovido sobre mojado. Sí, ha cogido un poquito, unos 4 kilómetros un poquito más al norte de las bocas de San Juan, pero vamos, la misma zona, y de hecho la colada nueva, por así decirlo, la colada sur, que empezó ayer, va a dirección las coladas de San Juan, a sepultar las coladas de San Juan. Está a punto de cumplirse, dentro de una hora, un poquito menos de una hora, 3 días consecutivos de erupción volcánica. 3 días. En Lanzarote fueron 6-7 años. 5 años y medio. 5 años y medio. Los de Timanfaya, la más bestia, ¿no? 5 años y medio, cada día y a todas horas. Esto que estamos viendo multiplicado por bastante, porque Timanfaya petó por todos lados, ¿no? Sí, Timanfaya empezó el 1 de septiembre de 1730, con la boca que hoy conocemos como Caldera de los Cuervos, y no paró. Bueno, tuvo distintas fases, más activas, menos activas, no paró casi hasta abril del 36. Quiere decirse que toda esta zona de Timanfaya que conocemos y que impacta tanto, los poblados o los resquicios de vida que pudiera haber, a bastantes metros de profundidad tienen que estar. Sí, de hecho los vulcanólogos estiman que desde las orillas, por así decirlo, de nuestras coladas en Timanfaya, pues puede haber muy poquito espesor, pero las zonas de mayor profundidad, estamos hablando por encima de 40 metros, incluso hasta 80 metros. Hay que pensar que habían barrancos que fueron colmatados por las coladas una y otra vez, más de 20 bocas eruptivas en Timanfaya, que fueron echando material y sepultando unas a otras. Estamos viendo justamente como la colada que baja de la Cumbre Vieja, pues pasa por encima de las casas pues igual de ¿cuántos metros? 5 metros, 6 metros y tal, ¿no? La altitud, la colada que puede tener a lo mejor 8 o 10 metros, ¿no? Sí, bueno, entre 6 y 12 metros estamos hablando de un frente de colada muy alto. Algún día ahí se podrá caminar, espero que más pronto que tarde, y también tú o gente como tú dirá, aquí abajo había casas, ¿no? Sí, es un drama que lo hemos vivido estos días allí, la gente de Todoque, la gente de esos barrios que están siendo arrasados, que pues eran casas heredadas de sus padres, casas donde habían invertido toda su vida, toda su ilusión, y de repente pues lo han perdido todo, ¿no? El drama lo hemos visto pues con las lágrimas de muchos de los vecinos, cómo acudían a los bancos a ver qué pasaba, ¿no? con esos pagos de las casas que ya no tienen. Bueno, es un verdadero drama el que se está viviendo ahí. Te decían, tienes 15 minutos para entrar en tu casa y llevarte lo que puedas, ¿no? A ver cómo te llevas tú toda una vida en 15 minutos, eso por una parte, pero por otra también cosas que no han trascendido demasiado. Había cierto conflicto, naturalmente, unos con la obligación de mantener la salud de las personas, la seguridad, y otros por el ansia de ir a su casa y recoger su vida, sus cosas,
Y Sí. el que quiere recoger ve que el volcán está muy lejos y el que te lo impide ve que el volcán está muy cerca, ¿no? Hombre, yo creo que en esta semana de movimientos sísmicos, de ese enjambre sísmico del que hablamos, pues ya se preveía que algo inminente, ¿no? El crecimiento, el abombamiento de la isla, ese tremor que empezó a surgir hasta que pues, abrió la boca. Bueno, creo que las evacuaciones han sido bastante ordenadas, se ha cumplido un plan de evacuación con bastante rigor y bastante efectivo. Bueno, la vuelta a las casas a sacar material, pues es un conflicto, es normal, tienes tus sentimientos, tus recuerdos, sabes que la colada viene en dirección a tu casa, te han evacuado, tienes pues un orden de fila para ir y que te acompañen las autoridades, en este caso los policías, a recoger tus cosas y volver. No hay suficiente policía para acompañar a todo el mundo, ¿no? Claro, es un conflicto porque las colas son muy grandes, son horas de espera que te toque ir a buscar y volver. Porque es peor, digamos, una vez que ha estallado el volcán, desde ese punto de vista, o sea, perdón, al revés, es peor mientras el volcán no ha estallado, cuando hay esos temblores, cuando se produce abombamiento, etcétera, te tienes que ir y vete y que no se te ocurra volver para coger, porque es que de repente el volcán puede estallar en la cocina de tu casa. Nadie sabe por dónde rompe, ¿no? A cuando ya ha estallado y ya sabes, a pesar de que está viniendo la lava, sabes que tienes cierto tiempo para poder ir a tu casa, ¿no? Una vez que ya se ha producido. Pero entendemos que hay que hacerlo en orden, no podemos dejar que todo el mundo pase Claro. el cierre perimetral y entre hacia adentro con las coladas andando, sobre todo por la salida de gases, ya no solo porque te acerques a una colada y hay un derrumbe en ese momento, Claro. sino la salida de gases que están dentro de la colada. Y lo hemos visto nosotros en directo, como un frente de colada que relativamente ya solidificado parece que no avanza y de repente sale un chorro de gas tremendo que hace una especie de tornadito hacia Sí, arriba de hongo, y ¿no? son Como gases tóxicos, nocivos para el ser humano. No podemos estar ahí cerca y lo que hay que es seguir el orden de las autoridades, cuando te lo permitan, ir, pues coger todo lo que puedas y volver. Ese orden es verdad que a veces es un poco tenso, es una fila larga, estas horas esperando que te toque. Bueno, es un drama, es un verdadero drama lo que se está viviendo. Ya. Esto que la gente es lo que se pregunta al ver esto, ¿no? ¿En Lanzarote podría ocurrir? Bueno, si miramos la historia geológica o vulcanológica de Canarias de los últimos 600 años, de los que tenemos documentación, evidentemente la concentración de volcanes la tenemos en las islas occidentales, ¿no? Tenerife, La Palma y El Hierro. La Palma se lleva pues el primer puesto, tiene ahora con esta 8 erupciones históricas. 8 erupciones en los últimos 500 Desde el años. siglo XV hasta la actualidad, ¿no? Lanzarote, que es de las islas más antiguas, en teoría debería tener menos, al igual que Gran Canaria o Fuerteventura, pero tenemos 2 erupciones históricas y la mayor de todas las conocidas, que es Timanfaya, 5 años y medio, más de 150 kilómetros cuadrados sepultados, 15 pueblos, muchísima gente desplazada. Tenemos la más grande y después tenemos la erupción pequeña, por así decirlo, de 1824. La de Tinguatón, ¿no? La de Tinguatón, el volcán de Tao, Montaña Negra y lo que es el Chinero. Bueno, pues estamos hablando del 31 de julio de 1824 hasta el 22 de octubre de 1824. Pequeña, con poca dimensión y afortunadamente con poco impacto sobre la población. Sí, pero claro, vemos que los fenómenos en Timanfaya y todas estas cosas, que el calor está a muy poquita profundidad, ¿no? Y ves todo esto y dices, miau, pero hay poco riesgo en Lanzarote por tanto. Sí, a priori sí, pero yo Pero, siempre lo digo, Lanzarote debería ser de las menos activas volcánicamente, pero tenemos ahí unos asteriscos en grande que es Timanfaya o los volcanes de 1824 que rompen esa teoría de que nosotros tendríamos que ir a menos. Claro, porque desde el punto de vista geológico 200 años debe ser poquito, ¿no? Nada, la unidad de medida en geología es 1.000.000 de años, o sea, estamos hablando Hombre, te digo, o sea, eso es nada. de volcanes muy jóvenes. Qué barbaridad. ¿Tienen para mucho? ¿Qué opinan los expertos? Se dice que entre 24 y 84 días. Sí, es pura estadística, ¿no? Han cogido los volcanes de La Palma, los históricos, los 8 volcanes de La Palma, han hecho una media y han trazado pues esa horquilla, ¿no? Si miramos el Teneguía, que fue el último, en el 71, hace 50 años, fueron 3 semanas, fue un volcán afortunadamente al sur de la población de Fuencaliente. No afectó directamente a la población, lo sintieron, tuvieron que dormir fuera de las casas, algunas casas pues se resquebrajaron un poco, pero bueno, desde el volcán de San Antonio tenían un mirador perfecto para disfrutar de ese volcán. Distinto es este volcán que bueno, se parece mucho a la erupción del 49 de San Juan, que hubo evacuados,
que hubo una muerte directa o una desaparición y un herido, donde pues la población perdió casas, fincas, como está ocurriendo en la actualidad, y hubo mucha emigración de esa comarca hacia pues, Venezuela, hacia otros destinos, ¿no? Se parece mucho quizás a esa erupción. No sabemos la dimensión, el San Juan duró 47 días. Bueno, ¿cuánto puede durar este? Los vulcanólogos al principio hablaban de una cámara magmática cercana a la superficie de La Palma, que tenía unos 11.000 metros cúbicos, ya parece que están desechando esa primera información y hablan de un flujo continuo de magma. 11 millones decían. 11 millones. 11 millones. Ahora están hablando de un flujo que está alimentándose desde abajo y que puede ser mucho mayor, por eso ya han aumentado la horquilla de duración hacia pues, 3 o 4 meses. Y al principio era pues un río, ¿no? Y ahora se ha ido ralentizando y se ha ido expandiendo por los lados. Sí, la erupción es muy explosiva, muy piroclástica, muchos gases, el ambiente es muy oscuro, muy negro, mucha ceniza saliendo, lava piedras poco fluida, ¿no? Estamos viendo el Etna, sí, por ejemplo, y otros sí, volcanes que... muchos trozos de lava que salen despedidos y se van solidificando mientras caen, se ven las caídas, esas polvaceras que hacen en los mantos de ceniza. Y la lava, es verdad, es una lava pues bastante viscosa, se solidifica bastante rápido, vemos como la cubierta ya es negra, en 2 días ha cambiado el color completamente, pero dentro sigue estando fluida, sigue estando con calor, sigue avanzando, pueden formarse tubos volcánicos, se ha ralentizado porque ha cogido una zona relativamente llana, se ha ido expandiendo, buscando otras vaguadas, otras depresiones del terreno y parecen ahora pues varios dedos abiertos, ¿no? Claro, hay cosas que también se nos escapan, y es entrar en detalles. La lava no solamente va quemando todo, modifica naturalmente el paisaje, arrasa casas, que eso ya es tremendo, es brutal, ¿no? Pero también, por ejemplo, tira postes telefónicos, ya hay poca comunicación, tira postes eléctricos, ya no hay fluido eléctrico, puede contaminar aguas. La Palma tiene un montón, ¿no?, de pozos y demás. El calor derrite tuberías, ¿no?, del agua corriente también al estar pegado. O sea que es impresionante, ¿sabes? El motor económico de esa comarca es el plátano. Y ahora mismo pues gran parte de la superficie platanera está a cotas inferiores a las coladas. Ya no hay riego. Están evacuadas esas zonas, por tanto se están perdiendo todos los días. Es tremendo, hay gente que arrambla con las piñas de plátano, ¿no? Sí, bueno, se prevé un desastre ahora mismo a nivel económico en esa comarca, porque toda esa comarca platanera está ahora mismo pues sin regar, todo lo que estás hablando. Las comunicaciones se han venido abajo, muchos de ellos, muchos de los postes que ya habían sufrido el incendio de El Paso hace un mes, que fue un incendio intraurbano, quemando fincas de aguacateros, casas, ardieron más de 50 casas y las comunicaciones estaban quemadas, muchos de los postes de telefonía y demás. Bueno, a mí me tiene absolutamente sobrecogido, ¿no? Es verdad que visualmente y desde el punto de vista histórico es un hito, es algo que los que estamos vivos pues tenemos no sé si decir la fortuna de poder vivir este momento histórico, pero es que también uno está cansado de vivir momentos históricos ya, porque nos toca una pandemia histórica, erupciones históricas, inundaciones históricas, nos toca todo histórico, y ya podría tocarnos algo histórico bueno de vez en cuando, ¿no? Pero es el drama humano, es tremendo, es empezar de cero, sí, y a la vez la vida sigue, Claro, no puedes detener tampoco, ¿no? Vas a los pueblos y ves que intentan seguir la cotidianidad, todo el mundo con una cara, yo creo, y un sentimiento un poco enrarecido, pero los que están trabajando en obras, siguen trabajando en obras, el que tiene una tiendita sigue con la tiendita abierta, el que está pues atendiendo, barriendo las calles, lo ves barriendo las calles, una cosa que nos impactó, ¿no? Como ver los llanos llenos de ceniza y los barrenderos seguían como barriendo, en este caso más cantidad. Un poco más de trabajo de cada día. Sí, pero como lo habían hecho el día anterior. Pero hay gente que tenía su negocio abajo y vivían ellos arriba, ¿no? Un restaurante, por ejemplo, el negocio, su modo de vida, y arriba su vivienda. Ni vivienda ni modo de vida. O sea, sí. Va a haber que gestionar muy bien el presente y el futuro de esa comarca y de los que lo han perdido todo.
Nosotros, cuando estábamos arriba de la montaña de la laguna, por la tarde, mirando de frente a las coladas, había muchos vecinos de esa comarca, con sus prismáticos, mirando sus casas, comentando cómo venía la colada, hacia qué casa iban, y era un verdadero drama. Pero eso también me ha llamado la atención, la resignación. Claro, no lo puedes parar con nada. Había el otro día en un grupo de WhatsApp que comparto con amigos y amigas de muchos lugares, decía, claro, es que esto es lo que pasa por construir en los cauces. No, ¿qué cauce? Esto no es una riera como se conoce en la península o barranco aquí, que efectivamente es una temeridad construir en una riera, porque cualquier día de estos llueve mucho, crece el río y se te lleva a la casa. La lava no tiene ninguna lógica, ¿no? No, es un fenómeno natural. Primero estalla donde le da. Sí. Ahí pues lo que estaban eran casas con fincas de cultivos y pueblitos, barrios que fueron creciendo a lo largo de la historia, y la lava coge, pues, estalla en un determinado lugar y coge pues siempre bajadas, laderas, barrancos, y ahí va sepultando, ¿no? Y hemos visto muchísimas imágenes también de lo caprichosa que es. O sea, de repente se abre y deja una casa en medio, de repente se para delante de una iglesia, de repente para allá. Sí, bueno, siempre va buscando vaguadas, ¿no? Lo que pasa es que el frente de colada, como se ha ido abriendo tanto, parece que la solidificación de ese frente pues ha ido ralentizándolo mucho y va caminando como por otras vaguadas, por otras depresiones que cogen un poco más de velocidad. Hay algunos geólogos que hablan que si camina un poquito más hacia la costa ya vuelve a acelerarse porque vuelve a coger pendiente, ¿no? El desnivel del terreno. No lo sabemos, es toda una incertidumbre. Hay tantos factores que todo se puede hablar y debatir, pero no sabemos el futuro de este volcán. Nacho Romero, que ha estado en La Palma estos 2 últimos días, tenemos justo creo que imágenes de él en esa zona, desde el punto de vista del medioambientalista, del biólogo, del naturalista, un auténtico hito histórico, un auténtico incluso privilegio, vamos a llamar así, desde el punto de vista del ser humano. Pues en fin, empatía al máximo con esas gentes que lo están pasando muy mal, ¿no? De ahí ese conflicto interno en el que llegaste y que lo transmites, ¿no? Porque yo ahora mismo que ahora me ponen aquí un plato de papas arrugas y lo dejo porque te dejas con el nudo, ¿no? Todos con La Palma. Tiene que ser así. Nacho, muchas gracias, ¿eh? Salud. En fin, que nosotros volvamos ya rápidamente la tertulia, vamos a ver esas imágenes de La Palma, ese drama que se está viviendo allí, y enseguida lo comentamos con José Ramón y con Domingo. Las imágenes hablan por sí solas. Bueno, estas son imágenes de hace un par de horas, probablemente menos, la llegada de los Reyes de España a La Palma, donde han sido recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que a su vez había llegado también a primera hora de la mañana directamente desde Nueva York, donde participó en la Asamblea de Naciones Unidas. El monarca ha saludado, como ven, a las primeras autoridades del archipiélago, al presidente de Canarias, al presidente del Parlamento, inmediatamente después a los responsables de todo el operativo de emergencias y de seguridad ahora mismo en La Palma, y luego se ha dirigido a los directamente afectados por el volcán. Tanto el rey Felipe VI como la reina Leticia se han mostrado muy cercanos y han hablado, como se aprecian las imágenes, con los vecinos afectados por la erupción de Cumbre Vieja. En fin, una erupción de la que tendremos que seguir hablando seguramente en los próximos días, más que probablemente. Vamos a saludar ya a José Ramón Sánchez, el delegado en la isla del diario Canarias 7, que se incorpora como cada día a la tertulia. ¿Qué tal, José Ramón? Muy buenas. Muy buenas. Que también están ustedes en el digital y todo el día, todas las horas. Tengo compañeros desplazados además a La Palma y a Piñón, y en el digital pues ahí estamos, pero vamos, como todos en Canarias. Estamos muy implicados porque es un sentimiento generalizado, todo canario que ve lo que está padeciendo la gente que ha perdido sus bienes o que al menos se vea afectada por el hecho de haber sido evacuada, y son 6.000 personas, que lo que decíamos el martes es el equivalente al municipio entero de Tinajo o al municipio entero de Aría, que de repente tienes que vaciarlo y ponte a disponer de infraestructura y logística y de cuidados, porque claro, la cabeza... Allá van 4 días y lo que es peor, 4 días que han transcurrido con el volcán en activo, pero lo que nos queda, que es que no sabemos, la incertidumbre de saber que pueden ser incluso semanas o meses. Y a esa gente, desde el punto de vista, digamos, de la salud mental, se les añade lo que estamos viviendo todos desde hace año y pico, la calamidad de la pandemia y sus efectos económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, tremendo. Que van ya por 350 inmuebles
que se han quemado. Y el Gobierno de Canarias, aquí sí se han estado dando prisa. En principio están intentando comprar unas 280 viviendas que hay en La Palma de varias promociones nuevas. Y están ahí empezando para gestionarlo, porque claro, 350 son familias que es difícil, no es tan fácil encontrarles una casa, ¿no? Porque lo que yo creo que ya algo no tiene claro es que en esa zona, así como así, no van a poder construir lo que se pensaba, reconstruir sobre lo quemado. No, eso va a tardar muchísimo. Yo creo que hacen bien pues aceptando ir a otro sitio, a un piso, a lo que se pueda conseguir. Sí, pero aunque lo aceptes, Jaime, y no obstante, ayer noche, por ejemplo, en la Televisión Canaria había una entrevista que a mí se me caían las lágrimas, y lo reconozco abiertamente, con dos hermanas que lo han perdido todo y que sin embargo daban un sentido a la vida, de decir, vamos a seguir luchando, ayudando a los que están afectados y por supuesto queremos seguir adelante, y de verdad que esa es la actitud, pero es complicado de mucho. Yo veo, por ejemplo, las imágenes de un restaurante que ha colapsado también y explicaban que abajo estaba el negocio, el restaurante, y arriba vivía la familia, la hija. Entonces, se te ha caído el lugar donde vives y el lugar donde trabajas. No sé si es la comunicación que nos ha trasladado a nivel interno de un grupo de amigos que somos, entre ellos, por supuesto, el 15 minutos, no sé si lo vas a subir o lo has subido a Facebook. Al Facebook, sí. Vale. Creo que has dado en el clavo en el sentido de decir que es 15 minutos para ver qué dispones y cómo dispones tu vida. Sí. Y ya está. Y decir que aquí no hay vuelta atrás, es lo que hay, qué te llevas y cómo te lo llevas. Sí. Y cómo empiezo y con quién. Y es un poco una reflexión. De todas formas, lo que yo, es decir, está claro que a muchísima gente su vida ha cambiado, pero lo que estamos viendo de las muestras de solidaridad, tenemos que ver exactamente cuáles son sus necesidades. No es lo mismo este señor que tiene su negocio y su vivienda, pero hay otra gente que ha perdido su vivienda, pero tiene su trabajo. Y habrá otros que tienen un montón de dinero y porque se le acaba su chalet y tienen 2 casas más. Es decir, volvernos locos para venga a empezar a llevar alimentos, a llevar ropa. Yo creo que primero hay que ver, sí, el dinero... Estoy contigo, Domingo, y yo creo que ahí quizás lo más adecuado, lo más acertado es, si se quiere ayudar, que además creo que en Canarias somos la gran mayoría, la inmensísima mayoría, y además en el resto del Estado español también, están las cuentas de las instituciones, del Cabildo de La Palma, de los diferentes ayuntamientos, El Paso, los Llanos de Aridane, por supuesto también a nivel local en Lanzarote, Me Costaría, Yaiza, Arrecife, el Cabildo. Sí, los Rotarios. Vale. Pues eso, y que sean las administraciones las que un poco articulen y decidan qué hacer y cómo hacerlo. Porque como bien apuntas, el hecho de que cada persona tiene necesidades diferentes y que además no todo hay que pensar en el ámbito cortoplacista. Esto va a seguir durante muchos meses, probablemente incluso años, y claro, que no olvidemos que cuando estemos en el 23, en el 24 y todavía estén los efectos del volcán presentes, que no nos olvidemos de los afectados, porque van a seguir teniendo sus necesidades. Y sobre todo tener cuidado dónde se ingresa ese dinero. Sabemos que hoy día es muy fácil falsificar. Cuentas oficiales, por eso decía. Sí, pero que también hay que tener cuidado porque tú también a través de muchas redes sociales tú puedes falsificar una página de un ayuntamiento con una cuenta corriente y el documento parece oficial. Hay que tener mucho cuidado. En la web oficial del Ayuntamiento de los Llanos, que es aridane.org, si no recuerdo mal. Allí está la referencia con los 20 dígitos, el IBAN y demás, y uno si quiere aportar, pues ahí tiene ya un punto. Sí, por eso digo que hay que saber muy bien en qué página y en qué sitio vas a ingresar el dinero. No todo vale que te venga a través de un WhatsApp, que te venga a través de un Facebook, que te venga a través, es decir, todo ese tipo de cosas. Hoy día se falsifica todo. Que esas aportaciones valen como cualquier otra para luego también, si alguien quiere incluso declarárselas en Hacienda el próximo año. Ya. En fin, y luego pues eso, mucha fuerza y mucho ánimo sobre todo, porque al final si te cae la casa es algo desgarrador, pero lo peor es que se te cae el hogar, ¿no? Que es lo que hay dentro de la casa, y eso es lo complicado de reconstruir, ¿no? Un hogar, o sea, por mucho que te den una casa que a lo mejor incluso pueda ser más grande que la que tenías, desde luego no vas a estar como en tu casa, eso es así. Bueno, en la primera parte hemos visto y hemos escuchado a la alcaldesa de Arrecife hablar sobre 2 cuestiones de rabiosa actualidad, fuera del volcán, casi las 2 únicas que hay en Lanzarote, que son el Hotel Oriental y la planta de biogás. Bueno, han expresado las opiniones técnicas, digamos, lo que técnicamente con los papeles pueden hacer y van a hacer, ¿no?
Pero hay otras dos cuestiones polémicas, una en cada ámbito. En el Hotel Oriental, por ejemplo, la alcaldesa ha venido a decir que ha recibido, bueno, ha venido a decir, yo creo que ha dicho, lo ha dicho directamente, que ha recibido amenazas. Amenazas, vamos a escuchar. Y yo creo que vivimos en España, Europa, ordenamiento jurídico, legal, constitución. Es que hay veces que me ha parecido estar en una república venezolana. O sea, aquí hay unas normas que hay que cumplir. Hombre, ¿cómo que nos amenazan? Nos han estado amenazando. Yo no voy a decir quién, pero nos han estado amenazando. O sea, que no puede ser, para que no cumplamos con la legalidad. De verdad, ya me parece, ya. Oye, ahora que es que nos llevan a fiscalía. Por supuesto que sí, pero también es verdad. No. Pero también es verdad que te voy a decir una cosa. Ya también mi grupo de gobierno se reservará el derecho a cuando nos denuncien penalmente, también hay un delito que se llama denuncia falsa. Bueno, les han amenazado, no ha dicho quién, pero ya se puede descartar a la mitad de las partes, porque ha dicho, nos han amenazado para que no demos la licencia, con lo cual la parte empresarial no ha amenazado con eso. Además, me estaba respondiendo a mí. Alguien estaba insistiendo y ahí. yo le estaba diciendo quién, y nada, no hubo manera. Bueno, qué frustrante es esto. Pero no, me parece palabras muy gruesas, ¿eh? Ya que lo dices, dilo, si no, cállate. ¿no? Claro, no. Eso es lo que le he dicho justo. A ver, y después también cuando hablaba al principio de que por unanimidad había dado la licencia a todo el grupo de gobierno, vamos a verlo, ¿no? Porque las cosas no, es decir, hoy precisamente Cristina Duque, en Radio Lanzarote, en el que estuve yo, decía que ellos se habían abstenido. La alcaldesa ha dicho que sí, a la alcaldesa lo que viene a decir es que en la hojita esta que se transcribe, que lo hacen los técnicos para saber cómo ahí va a aparecer que todos han dicho que sí, pero... Porque me imagino que pasará como en el Consejo de Ministros. Los acuerdos del Consejo de Ministros son todos por unanimidad. Sí, pero a pesar de lo que haya bien votos... apunta Domingo es que el acuerdo fue con el voto condicionado del PSOE. Lo que pasa es que eso no se puede... Eso no se traslada... Claro, y entonces al parecer el PSOE está valorando la opción, para sernos seguro, que lo está valorando, de pedir la aclaración y no sé si incluso pedir que se revise la votación. Pero bueno, básicamente el PSOE lo que quería cubrirse las espaldas, sabiendo que ahora porque lo que tiene claro también, por lo menos los concejales, es que si existe una licencia, unos informes, tú no vas a poder votar en contra. Eso está claro. Lo que pasa es que se cubren las espaldas, me imagino que de cara a la opinión pública, para decir, oye, que si el gobierno de Canarias ha pedido una paralización cautelar, pues eso habrá que revisarlo, que esa es otra lo que dice la alcaldesa, muy bien, pidan la paralización cautelar, pero ojo, yo supongo que las amenazas a las que se refiere la alcaldesa, quiero pensar, se refieren no a la amenaza, en fin, tipo sitios muy chungos donde te amenazan directamente desde un punto de vista físico, para tu integridad física, sino amenazas con los tribunales. Quiero pensar que sea eso. Sí. O sea, como des la licencia te meten en el juzgado, porque como decía, después ha dicho aquello de que, bueno, pero nos reservamos el derecho también nosotros a... O sea, que me imagino que irán por ahí los tiros, ¿no? Te amenaza, Astrid, como apruebes esto, te meto en el juzgado. Queremos entender que sí, ¿verdad? Sí, allí yo creo que, los dos estábamos ahí. Yo creo que va por ese camino del tema de si tú vas, te manejas por licencia y a la fiscalía, claro, exacto, ese tipo de cosas que bueno, esas amenazas yo creo que siempre han existido de las oposiciones, siempre, ¿no? Sí. No, vámonos, aquello de que como apruebes esto te parto las piernas. Exacto. O sea, pero en el caso Unión, por ejemplo, en las escuchas, este tipo de sugerencias, por llamarlo de algún modo, pero eran diferentes, ¿eh? No escucha, porque estábamos hablando de lo que decía para condicionar el voto llevó a que más de un empresario y más de un concejal tuviese que pasar por la vía medular. No, claro. O sea, que no estamos diciendo que sea una cosa nimia, ni muchísimo menos. Claro, pero en este caso es al revés. El ayuntamiento ha dado la licencia a los empresarios. Ya. No, los empresarios... Es decir, que los empresarios no es que se le denegaran y todo ese tipo de cosas. Pues al contrario, nos han amenazado si no la damos, ¿no? O sea, que ha dicho todo lo contrario. Y yo quiero pensar que hay que circunscribir todo eso. Pero que tiene recorrido, ¿eh? Yo creo que el ayuntamiento da la licencia, pero que no se queda aquí. Pero, a mi modesto entender, la alcaldesa falla
al decir que la amenazan y dice quién, es como cuando dice, te voy a poner una querella, no, si la vas a poner, interpola, y luego la anuncias, pero no anuncias, porque luego encima la mitad de los casos se quedan agua de borraja. Ese es el tema. De todas formas, si ustedes fueran ahora mismo los empresarios que tienen que hacer esa obra dentro del Hotel Oriental, ¿llamarían ya a Demoliciones Peláez para que fueran adelantando trabajo o se esperarían un poquito porque no se ha dicho la última palabra? No, yo sí soy el empresario y tengo ahora mismo la licencia, Pero, me meto dentro Domingo, para ¿a ti no te quedó por claro fuera. que la tienen? ¿Eh? ¿Te quedó claro que la tienen? Porque le preguntamos... Bueno, yo me imagino que una cosa que no, la da y ahora claro, tendrás que ver por unos eso días, digo, pero porque sí... además le sí, pregunté personalmente, claro. ¿y ahora qué procedimiento se seguía? ¿Se ha trasladado ya o cuándo se va a seguir? ¿Qué pasos estaban? Pero yo me refería la más bien... respuesta fue muy... Vamos a ver que si a ahora... esta hora de la tarde faltan 13 minutos para las 3, yo supongo, si no ven en directo, yo supongo que el registro del ayuntamiento cierra a las 3. A lo que me refiero es si no ha llegado al ayuntamiento de Arrecife una paralización cautelar de esta cuestión. No consta ni por uno ni por otros, Pero ni por que parte sí de Cabildo y Gobierno si van a actuar en ese sentido. Porque lo digo porque, ni consta en fin, en el ayuntamiento. si Podemos se si lo ha se pedido recibe. al Gobierno de Canarias, donde patrimonio lo gobierna Podemos, pues blanco y en botella. Sí, A ver, el interés, según lo que dijo la alcaldesa, que se iba a pedir esa paralización cautelar, pero eso tiene que ser ahora el juzgado el que tome la iniciativa. Es al juzgado. Al que es juzgado, claro, que es el que ha dado la orden. Que conste que si yo el me registro pongo... juzgado no cierra porque tienen guardia. Si yo estoy en el papel de la alcaldesa y me veo con los informes que hay sobre la mesa para actuar, probablemente me hubiese obligado a hacer lo mismo, firmar a favor de que se dé, porque es que si no, corres el riesgo de que te acusen de un presunto delito de prevaricación. En fin, pues a ver cómo termina esto, pero todo lo que se adopte, que sea rápido, tanto si sí como si no, pues, para que las ¿Qué cosas... prisa tiene si la licencia se empieza a tomar No, el 4 de octubre del la prisa 17, es, a 4 años la próxima semana? 4 años, sí. La prisa es que si paralizamos otra vez esto, otros 4 años, este edificio seguramente no aguanta esos 4 años. ¿Te acuerdas que María Isabel Deniz mandó desalojar a los de la joyería y a no sé quién porque se iba a caer? Sí, pues la joyería esta mañana se ve abierta. Ha aguantado, ¿eh? Sí. Qué mal ojo tenía María Isabel De hecho, Deniz. el solar que está al lado, había otro edificio, en teoría histórico, se aprovechó una de las coyunturas estas que había en el plan general, fue un sábado, porque las demoliciones son los sábados. Sí, porque curran sábados y domingos. Exacto, para no molestar al resto de la población. El sábado por la tarde se tiró y mira, ahora se está construyendo evidentemente otro edificio que no tiene nada que ver con el que estaba. En fin, bueno, es lo que hay. Y la otra parte es que también en el tema de biogás, la alcaldesa venía a decir que, oye, si eso da empleo, circula la economía, no da malos olores y queda bonito el edificio, pues lo pintan bonito por fuera, ¿por qué no vamos a meter una planta de biogás en pleno centro de Arrecife? En principio lo que me cuentan es que es una gran industria desde el punto de vista de sostenibilidad, que ya le gustaría a todas las ciudades tener una industria como esta, que es economía circular, que esto sí que es economía circular, está en las grandes ciudades, es más, tiene fondos europeos porque se trata de que haya muchas industrias como esta y según me dicen las personas que conocen de estas cosas, de medio ambiente y demás, dice que sería toda una gran suerte que Arrecife pudiera contar con esta industria. Yo no lo sé. No conozco el expediente, no conozco el proyecto y por tanto no lo sé y hasta que no lo sepamos pues no podemos decir ni sí ni no al proyecto. Si el proyecto es economía sostenible, es desarrollo sostenible, es favorecer el medio ambiente y genera empleo, probablemente nosotros, o por lo menos yo diré, y genera empleo. Oye, pues bienvenidos. Que no, pues lo hablaremos con el grupo de gobierno y decidiremos qué es lo que podemos plantear con este tema. Claro, y la Warner y Walt Disney y todos estos haciendo parques temáticos, atracciones, montañas rusas, Dragon Cans, cuando pueden hacer plantas de biogás que quedan más bonitos en el centro de las ciudades. Y más sostenibles, y más circulares, y más... Pero no sé yo cuántos. sigo diciendo... No sé qué hace la gente haciendo estas cosas. Estamos en una zona industrial, de hecho el ayuntamiento ya ha dado el informe de urbanismo y de compatibilidad con la zona. El plan general lo permite. Claro, vete tú ahora a decirle al técnico que te entra un proyecto industrial y te dice el técnico, no, es que mire, a mí no me gusta esa planta, es que a lo mejor da malos olores por ahí. Hay un informe de la Consejería de Transición Ecológica que además, ¿sabes a qué se ha respetado ese informe? Al único que ha respetado, mira que cuántas casas hay alrededor. Montones, claro. 4 palmeras que hay en el interior. Sí. Se ha dicho que esas 4 palmeras, Se quede. hay que sacarlas, pero trasplantándolas de forma tal, es decir,
El Se ha problema es hecho que casa Arrecife- a 4 palmeras, las 4 palmeras estaban No, los que allí viven ahí en el castillo. porque nadie ha reclamado. El problema es que Arrecife nos queda un poco desordenado. No. Ese es el problema, porque sí. se convive zona industrial, al lado permiten una residencial, al lado hay un BIC, un castillo... Y que tenemos un plan general que está obsoleto. Ese es el tema, el planeamiento, que está Está desordenado. obsoleto. ¿Cuántos años llevamos a ver si lo reformamos y lo reajustamos? Yo creo que la mitad de los concejales no habían nacido. Pues porque Y viene ahora- del y ahora siglo la, pasado. La papa O sea, caliente la tiene el intento. Cabildo de Lanzarote, porque según la Claro. alcaldesa, la licencia de apertura o de actividad la tiene que dar el Cabildo porque es una de Mira, actividad industrial, se que en está- ese caso no Se entra. está Es dando decir, un permiso urbanístico a una industria en base a un planeamiento que se hizo antes de construirse la comisaría, de darse un permiso para la construcción y ejecución de la zona residencial frente al castillo de San José y para hacer obras en varias zonas de Valterra que no existían en los años 90. Y por ejemplo, incluso 80. Si nos ponemos en el Centro de Salud de Valterra, para que te hagas idea de lo que estoy hablando, el Centro de Salud de Valterra que ahora conocemos, que fíjate si tiene licencia, era un campo de fútbol en los años 80. Literalmente un campo de fútbol y una explanada sin uso. O sea, y estamos trabajando con un licenciado, con un planeamiento de aquellos tiempos, poco más o menos, desarrollado desde aquellos días y justificado y consolidado a finales del pasado siglo, para ordenar la ciudad de ahora, del siglo XXI. de hecho, el plan es general, algo- el que se pretendía aprobar, esa zona se iba a considerar como residencial comercial, pero está claro que los empresarios, los actuales dueños de esos terrenos habrán dicho, mire, hay Claro, una es que- oferta que me viene para una planta, voy a estar yo esperando 10 años más. En Agramar me parece que había planes para un centro comercial Sí, o algo es así, que, ¿no? claro, esa era la idea, pero claro, dile tú a los empresarios que sigan esperando con un solar que a lo mejor dentro de 5, 6, 7, 8 años se lo van a catalogar. Ellos dirán, mira, si me viene esta oferta... Pero es que es muy raro, es decir, tú vienes de Portonaos para acá y de repente interrumpimos la ciudad para iniciar una zona industrial. Haces la biogás, donde está la comisaría, la cofradía de pescadores, todo eso, que es una mezcla muy rara, termina biogás y ahora vuelve la zona residencial. La zona residencial esta, la curva otra vez se ve afectado por la Dorada y la Tropical y no sé qué, bueno, las casas de Lloret por detrás. Claro, es que hay que pensar que eso era Puerto Naos, y Puerto Naos tenía la conservera por un lado de Lloret más arriba, tenía las salinas que son industrias en teoría de crearte sal, teníamos también el tema de Agramar, que era otra conservera, tenemos el puerto con la cofradía y lo que tenemos de la empresa esta de acuicultura. En realidad, en muy pocos metros cuadrados se van a dar, va a ser una demostración Y el Museo del Mar. de todo lo que puede ser una ciudad, ¿no? Claro, pero porque ahí- tienes casas baratas, entre comillas, ¿no? Casas asociadas a una empresa que eran las de Lloret. Tienes casas menos baratas, que son la zona residencial frente al castillo. Tienes una cosa cultural, que es el castillo. Tienes industria, tal. Tienes el biogás. No, Ahí, sin movernos de y allí... el puerto y en línea recta el muelle deportivo. Los cruceros, El los guiris y El tal. muelle deportivo está a 300 Claro, metros pero más es que cortado en volvemos a línea lo de recta. siempre, Va a quedar precioso el eso. planeamiento, es decir, la alcaldesa decía que el modelo de ciudad lo tienen que decidir los políticos Sí, claro. y los técnicos tienen que aprobar en base a la normativa existente. Sí, sí, Pues pero- aquí estamos dejando que sean los técnicos los que aprueben, porque como no hay modelo de ciudad, Por ellos favor, lo único que claro. tienen que hacer es firmar, porque no van a decir lo contrario. Los políticos no han hecho sus deberes, evidentemente. No han dibujado una ciudad donde las cosas pueden ir ordenaditas. ¿Cuántas veces hemos y no- hablado, de hecho, cuántas veces hemos hablado de esas salinas históricas, de crear ahí un parque auténtico respetando la tradición, con unos molinos, es decir, que sean una especie de parque para que el vecino de Arrecife supiera lo que teníamos? ¿Cuántas Ay, que- veces? Ahora vas allí y todo se está cayendo a cacho. Vamos a golpe de Y deja que ocurrencia. acote ¿no? lo del Centro de Salud de Valterra, porque es verdad que exagera un poco, estaba la Casa del Mar. y parte se aprovechó. O sea, pero ese suelo colindante y parte de la estructura sí existía un suelo pues eso era el campo de Un fútbol. campito, un descampado. Y, que- y además se jugaban partidos de ligas federadas, porque Sí, sí, de hecho yo en infantiles y tal, los años 82 jugué partidos ahí, 82-83. Yo ahí no jugaba. Yo sí que jugué, no era un campo de Y me fútbol. raspé la rodilla. Pero había porterías en la Ubara, lo que es la esplanada del edificio de la Ubara. todo Bueno, eso. y cuando dicen lo de los olores y demás, a ver, todo lo que sea elementos vivos, porque a fin de cuentas es una planta de biogás, se trabaja con elementos orgánicos principalmente, con lo cual eso, quieras o no, es como cuando tienes un queso en la nevera, pues
algo siempre va a emanar. O sea, es evidente. El olor, de verdad que luego se puede tratar, hay filtros y demás, pero algo... cuando se jugaba al fútbol un sábado por la tarde, con las fábricas trabajando, haciendo sus productos de harina de pescado, los olores, había que estar en el banquillo cuando te tocaba estar con mascarilla, casi mascarilla no, pero a un pañuelo en la cara. Pero en aquella época no era ilegal, ahora sí. Quiero decir, en esos tiempos tuyos lo que no te mataba te hacía más fuerte. Ah, no, eso sí. Ahora estamos pero felizmente protegidos. Salías merendado sin comer, sin abrir la boca, eso sí. Sí, ya, pero bueno, en fin. Quiero decir que es verdad que las tecnologías han cambiado mucho, a mejor. 40 la años, calidad de vida se respeta 40 años más. Como una planta de biogás. El fin, además, lo apuntaba Domingo el martes pasado de muy acertado, el fin de una planta de biogás es, para el medio ambiente, fenomenal, porque vas a mejorar el nivel de generación de energía con elementos limpios, a cambio de, por supuesto, evitar que ¿Quiere decir esto que a ti no te importaría la que al lado de tu casa hubiera? Pero tenerlo a mi lado, no. Claro. No, digo, que una planta de biogás es perfecta, Claro. creo que son ideales, pero ¿que dónde lo ponemos? Pues evidentemente entiendo modestamente que el emplazamiento Pero ahí no es el más volvemos adecuado. con lo del este oriental. La propiedad, No, por claro, ejemplo, la propiedad tiene sus derechos y si se como le tal va a la pelea, denegar, lo va a hacer además de modo si no hay lícito. razones técnicas Claro, ninguna, no lo vamos a comer, porque ¿quién va a ser? Alguien que diga, no, mira, Pero no te lo voy a afirmar. Te aventuro ¿Qué es eso? que probablemente Prevaricación. los vecinos de Valterra, los vecinos de la zona, o sea, del Parque de Altavista y sus inmediaciones y demás, pues que va a haber protestas, eso por descontado, eso te lo puedo Pues asegurar. ahí es negociar con la empresa y buscarle un solar adecuado, porque ellos, Que se busque una permuta, pues sí, pues puede ser una alternativa. Pero lo que cabe pedir es que lo planteen desde ya, que no lo dejen para última hora. O sea, porque es que si no publico yo el asunto el pasado lunes, es que ni se entera la clase política. Y además la famosa ruta manriqueña, que como todo el mundo sabe funciona en Arrecife desde que al día siguiente de que a un político se le ocurrió decir que iba a haber una ruta manriqueña, Sí. es una ironía porque no funciona, pero no existe, pero si existiera, quedaría precioso ese recorrido hacia el Castillo de San José pasando por delante de la planta biogás. Es una maravilla eso. O sea, ya está, o sea, fin de la pero cita. Es la preocupación que hay. O sea, un asunto que sale en agosto en el boletín oficial, que tiene la enjundia que tiene, a mi modesto entender, muy importante. Claro, desde luego. Y que se enteren por la prensa, con todos mis respetos, oye, pues ¿qué quieres que te diga? Sí, pero es que lo peor de todo que es que ese informe llegó al ayuntamiento y hubo unos técnicos que lo validaron. La alcaldesa, hombre, no lo quiso decir abiertamente, pero lo le validaron dijo, en función a lo que tú claro, decías. pero que no dijeron absolutamente. Claro, El alcalde dice, hombre, la próxima vez que llegue una cosita de estas, por favor, avísenme. Ya, pero claro, el técnico no dice si se van a cabrear los vecinos, No, si pero va. hombre, cuando es Dice, una empresa ¿quieren de una 15 empresa millones, aquí? claro, pero cuando ves una inversión, también a veces tiene que haber esa relación entre técnicos, bueno. concejales, grupo de gobierno, decir, mire, acaba de llegar una empresa, le tengo que dar que sí, pero que lo sepa usted que ha llegado y no... Pues vete a saber, eso ya son cosas que dicen los políticos muchas veces, que por dentro del Ayuntamiento de Arrecife Pues mira que son 400 y pico trabajadores. se pierden por ahí. No sé. Pues sí, pues debe ser que el laberinto... Perder no se perdió, lo que no hubo es información. Está claro. Pues nada, oye, que deseo. nos tenemos que ir ya. ¿Un deseo? No, deseo, el laberinto de Minotauro. Pensé que decía deseo, digo, ahí, un deseo hasta ahora, yo no soy aquí Aladino. Bueno, gracias. Que se quede Cuman, ya sí, eso. Ya sabíamos venir. Gracias, Joserra. Hasta Venga. mañana, domingo. Mañana volvemos a la misma hora. A partir de ahora más información ya lo están viendo en biosferadigital.com. Buenas tardes.